Yo soy Alexis Gabriel Francisco. Me gusta mucho del texto por escrito que me permite resaltar en negrita mi apellido. Y esto me ahorra un montón de explicaciones, ¿sí? Porque de esos tres nombres el último es mi apellido. Se imaginarán la cantidad de problemas administrativos que esto me ha traído en mi vida. Pero bueno, con el texto por escrito también se pueden construir un montón de cosas diferentes, ¿verdad? ¿Qué decir sobre mí? Bueno, soy UX UI designer en Redby, soy diseñador gráfico, soy docente, soy dibujante y soy meme master, o sea que hago muchos memes todo el tiempo. Me pueden encontrar en Instagram en cualquiera de esos dos seudónimos de ahí abajo, en los que hago cosas diferentes. Un poco la razón por la que elijo presentarme como meme master es que me gusta, me gusta la idea de presentar este conocimiento no desde una posición de experto, de alguien que se para como arriba de un pedestal, ¿no? Mi perfil es más bien de UX generalista, y yo no soy experto en UX, entonces me gusta exponer esto en UX Writing. Me gusta exponer esto como más la conciencia de un problema que como presentarles una solución mágica a todos estos problemas. Entonces, en el ámbito de IT estamos acostumbrados a lidiar con tecnologías que quizá no son tan nuevas. Particularmente la tecnología de la que estoy hablando, que es la palabra escrita, tiene nada menos que unos 6.000 años de antigüedad. Y el tema cuando nos encontramos con tecnologías tan antiguas es que, por un lado, está bueno porque encontramos un montón de documentación en un montón de ámbitos y nos es fácil resolver bugs porque ya la mayoría de la gente los tuvo esos problemas. Pero por otro lado, cuando lidiamos con tecnologías tan antiguas, el problema es que las damos un poco por sentadas, ¿sí? Creo que la mayoría de nosotros aprendimos a escribir y a leer en los primeros años de nuestras vidas, y por esa razón creemos que sabemos hacerlo bien y no somos conscientes de un montón de problemas y un montón de valor que con un esfuerzo muy pequeño podemos agregarle a nuestros productos digitales. Entonces, bueno, vamos a intentar ahondar un poquito en eso. ¿A quién le hablo? Bueno, si ustedes son expertos en UX Writing y hace un montón que se están dedicando a esto, probablemente quieran aprovechar este tiempo para hacerse un café y hacer otra cosa, porque no les voy a contar nada que no sepan. Sí, de vuelta, yo no soy un experto en UX Writing y no les estoy hablando de expertos. Me gustaría destinar esta conversación a personas que quizás son desarrolladores y están necesitando conocer un poco cuál es el valor que le da una buena escritura a nuestras interfaces y a nuestras experiencias, o no sé, a personas que quizás están arrancando en el camino de UX y es una buena idea encontrarse con esta variedad y con esta especificidad en el campo de la escritura, ¿sí? Y bueno, los primeros minutos de la charla los voy a dedicar a hablar un poco de UX, ¿sí? Experiencia de usuario, para quienes no lo conocen, me imagino que más o menos todos manejamos un poquito esa terminología, pero no está de más aclararlo. Y bueno, setear un poco cuál es nuestro piso, ¿no? Aclarar algunos conceptos que nos van a ayudar a navegar todo lo que viene adelante. Entonces, lo primero de lo que tenemos que hablar es sobre interfaces. ¿Y qué es la interfaz, no? Cuando hablamos de interfaces pensamos un poco en colores y botones y drop shadows y un montón de cosas súper artificiosas, pero la realidad es que las interfaces son algo mucho más sencillo, ¿sí? Bonsiepe las define como un espacio en el que se articulan una acción, un usuario y un objetivo, ¿sí? Y el cuerpo humano y un propósito para esa acción. Entonces una interfaz en este sentido puede ser algo tan sencillo como una taza. Y esto puede parecer una pavada, pero imagínense qué difícil que sería tomar un té sin una taza, ¿no? Esta personita no parece estar teniendo una buena experiencia y no parece estar disfrutando para nada de ese té. Y eso nos lleva, ¿no?, un poco a un concepto mucho más grande que abarca e incluye a la interfaz, que es la experiencia, ¿sí? Es un poco el núcleo de nuestra profesión. La experiencia es algo mucho más grande y más completo que la interfaz. Y de vuelta, para resumirlo de una manera súper brutal, podemos decir que una experiencia es todo lo que sucede desde que tenemos un problema hasta que logramos resolverlo. En todo este recorrido, desde que tenemos el problema hasta que lo resolvemos, la interfaz es solo una parte, ¿sí? Así que no es lo que resume la experiencia, pero debería ser una parte crucial en la resolución de nuestro problema, porque la interfaz está pensada específicamente para que podamos resolver ese problema, o debería estarlo. Y no es una capa estética, ¿sí? No es que un ingeniero agarró, hizo una máquina y después vino el UX, pintó esa máquina de verde y listo, a otra cosa. No, la interfaz es parte core de la resolución de ese problema y de la manera en que pensamos ese problema. Esto viene un poco de una discusión como que se empezó a generar en el siglo XVII por la terminología, pero bueno, ya que estamos hablando de palabras, a mí me gusta pensar y recordar en realidad
que arte y tecnología son la misma palabra, ¿sí? El latín ars viene del griego techne, es una traducción literal. Entonces, arte y tecnología quizá no son cosas tan disímiles como pensamos en nuestra época. Pero lo que está de fondo en todo esto es que la forma y la función, siguiendo la traducción de nuestra querida Bauhaus, son cosas inseparables, ¿sí? No podemos pensar la forma de algo sin entender cuál es su función. Entonces, el diseño de una experiencia participa de la concepción del problema y por lo tanto de su solución. Y bueno, ¿cuál es la función de las interfaces que generamos en el ámbito digital? Y en definitiva es transmitir información. ¿Y en qué sentido se transmite esta información? Bueno, sobre todo en dos direcciones. Del usuario al sistema y el sistema al usuario. Cuando le hablamos al sistema, ahí vamos a tener un montón de ingenieros aprendiendo todo el tiempo. Me imagino que la mayoría de la audiencia son desarrolladores, así que saben que tienen que aprender un montón de lenguajes de programación y hablarle al sistema de manera que el sistema nos entienda. Si sabemos eso, entonces deberíamos tener en cuenta lo mismo cuando le hablamos al usuario. Al usuario tenemos que hablarle de una manera que el usuario pueda entenderlo, ¿sí? Y para esto es necesario tener en cuenta la subjetividad del usuario. Si el usuario no es un objeto, es un sujeto, entonces hay que hablarle como se le habla a un humano, cosa que a veces es tan complicada, ¿no? Y bueno, digo todo esto para empezar a meternos de lleno en el problema, que la palabra es interfaz. Y si no me creen, les desafío a que agarren sus teléfonos y los cambien a cantonés, por ejemplo, o a mandarín. Y probablemente no puedan hacer muchas cosas cuando hagan ese cambio. La palabra es una parte crucial de las interfaces, y si le restamos importancia, pasan un montón de cosas malas. Entonces, a continuación, voy a tratar de repasar un poquito en pequeñas cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de nuestras experiencias con algo tan sencillo como pensar la palabra. Dicho esto, siempre es una buena idea contratar expertos, sobre todo si estamos lidiando con el público directamente, deberíamos tener expertos en UX Writing. Si no es así, mientras hacen sus búsquedas en LinkedIn, presten atención y van a poder encontrar maneras sencillas de mejorar las experiencias escritas. Me gustaría que intenten mentalmente, en estos segundos, traducir esta palabra al inglés. Mientras lo hacen, no estoy viendo ahora el chat en YouTube, pero me imagino que muchas respuestas van a ser algo parecido a yes. Y la realidad es que eso es falso. Sí es if. Y la diferencia entre if y yes en español es esta pequeña muchacha que está ahí arriba, que es la tilde diacrítica. Y si son desarrolladores sabrán que if y yes son cosas muy distintas que nunca bajo ningún concepto deberíamos confundir. Cuando hablamos de escribir bien, pensamos que nos estamos refiriendo, sobre todo en esta época en la que está tan de moda esta discusión sobre el lenguaje inclusivo sí, el lenguaje inclusivo no, pensamos que nos estamos refiriendo a esa cuestión, ¿no? En realidad escribir bien tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que nuestros mensajes se entiendan, porque nuestro usuario no nos tiene al lado cuando ve nuestra interfaz para preguntarnos, ¿qué quisiste decir acá? ¿Qué es lo que yo debería entender? Entonces, las reglas deberíamos aplicarlas sobre todo para que nuestros mensajes no sean confusos. Algo tan sencillo como una tilde diacrítica puede generar una consecuencia catastrófica, como por ejemplo que yo me quede sin cerveza en una fiesta. Si eso llega a pasar, les puedo asegurar que nunca me voy a olvidar de sus caras, así que, por favor, recuerden las tildes diacríticas. Y también, bueno, recordemos a todo el club de los olvidados en el idioma español, ¿sí? El propósito de escribir bien es que nuestros mensajes se decodifiquen completamente y rápidamente. Sí, está bien, no es que nadie va a dejar de entender que una pregunta es una pregunta si no ponemos el signo de interrogación de apertura. Pero sí les va a exigir más esfuerzo de decodificación. En otros idiomas, las oraciones cambian cuando son interrogaciones y cuando no lo son. En el español no. Y entonces, tener ese signito al principio nos ayuda a leer la información con la entonación correcta, y eso nos ayuda a reducir esfuerzo de decodificación. Así como hacemos código limpio para que la performance de los sistemas mejore, también deberíamos generar mensajes limpios para que la performance de nuestros usuarios mejore cuando los intentan decodificar. Y bueno, otro gran problema en el español es el uso excesivo de las mayúsculas, ¿no? Que hace que parezca que todo el tiempo estamos gritando, enfurecidos, y también hay reglas para las mayúsculas. ¿Sí? No vamos a ahondar demasiado en ellas, porque no es el propósito de la charla, pero sí sepan que es importante usarlas a discreción, porque las mayúsculas tienen formas mucho más pregnantes que las minúsculas, y le exigen también a nuestro cerebro mucho más trabajo para decodificarlas correctamente. Y las minúsculas están pensadas para textos mucho más ágiles y mucho más rápidos. Todo lo que estamos discutiendo en esta pequeña conversación no es nuevo. Como decía, la escritura tiene 6.000 años, la comunicación verbal tiene algunos más, y ya hubo gente que se puso a pensar cómo generamos mensajes y cómo la gente los entiende.
Esta gente, entre otros, eran los retóricos griegos. Y estos muchachos se dieron cuenta, allá tiempo antes de que naciera Cristo, de que nuestros mensajes tienen una parte lógica y una parte psicológica. La parte lógica es lo que nosotros decimos, el contenido de nuestros mensajes, pero luego cómo lo decimos y desde qué lugar lo decimos y desde qué lugar le hablamos a nuestros usuarios, también tienen una parte importante en nuestro mensaje y son algo definitivo al momento en el que esas personas entienden nuestros mensajes y toman decisiones en base a ellos. Estamos hablando de la voz y el tono, que los retóricos se referían, o los conceptos que generan los retóricos, etos y patos, machean un poco con estas cuestiones. El etos tiene que ver con nuestra identidad, ¿sí? Nuestra voz, desde qué lugar hablamos. Y eso tiene que machear con lo que nuestros usuarios esperan encontrar cuando nos escuchan. Si nosotros somos una compañía de seguros o una obra social, nuestros usuarios van a esperar que les hablemos de una manera, y esa manera va a ser muy diferente a si somos, no sé, un local de música donde van a comprar su guitarra o un sex shop. Y el hecho de que sean diferentes es muy importante y deberían ser diferentes porque nuestro usuario espera una comunicación diferente. Si esa voz interrumpe el mensaje, eso se nota y nuestros usuarios pierden confianza en el mensaje que les estamos dando. Por otro lado tenemos el tono, y el tono va a cambiar de acuerdo a la situación en la que nos estemos desenvolviendo. Por ejemplo, si les estamos comunicando a nuestros usuarios que algo salió mal y van a tener que hacer su pedido de vuelta, o que hubo un error, va a ser muy distinto nuestro tono que si les estamos diciendo que hubo un éxito o que los felicitamos porque upgradeamos su plan. Etos lo encontramos en el español en palabras como ética y patos en palabras como pasión o empatía, que, bueno, es un concepto central en todo lo que es experiencia de usuario, ¿verdad? Para resumir un poco esta cuestión de la voz y el tono, la voz es siempre la misma, es una decisión que yo tomo como marca y que debería ser invariable, y el tono va cambiando de acuerdo a lo que quiero decir. Esta fecha es trágica en la historia de la humanidad. En esta fecha explotó un transbordador espacial matando a toda su tripulación. Hubo varias razones por las que eso sucedió, pero una de ellas está explicada en este gráfico. ¿Pueden ver el problema acá? Yo me imagino que la respuesta es no. Y la realidad es que es muy difícil ver un problema acá que puede matar a muchas personas en una explosión, porque ese problema no está suficientemente jerarquizado. ¿Cuál es el mensaje de esto? Cuando algo es importante, tenemos que dejar muy en claro que es importante, porque la gente no lee todo. Y esto no tiene que ver con que la gente sea vaga, o la gente no quiera leer y todas esas cosas. La gente quiere leer, pero cuando la gente quiere leer, se compra un libro. La gente no viene a nuestras interfaces para leer, viene a nuestras interfaces para solucionar problemas. Y cuando queremos que esos problemas se solucionen, deberíamos darle pistas para que puedan encontrar fácilmente esas soluciones. Este texto que tenemos acá adelante no lo va a leer nadie. Entonces, para que eso suceda, deberíamos empezar a darle pistas a nuestros usuarios. Mínimamente un título para que encuentren básicamente qué información está ahí adentro y qué es lo que van a buscar. Después, bueno, lo llevamos un poquito más adentro. Si eso les llamó la atención, les aclaramos un poco más qué es lo que van a encontrar ahí, para ver si eso les sirve o no. Si no les sirve, ya pueden seguir de largo. Pero si les sirve, todavía hay un ajuste más que podemos hacer a esto, que es ordenarlo, ¿sí? Jerarquizar y ordenar la información va a hacer que los usuarios la encuentren rápidamente y de manera muy eficaz. Y esto tiene que ver con la manera en que los usuarios interpretan nuestras pantallas, ¿no? Dijimos que los usuarios no leen la pantalla, sino que la escanean. Y la manera en que la escanean, hay varios patrones, pero el más común, por lejos, es el patrón en F o en E. ¿Sí? Cuando nuestros usuarios miran una pantalla, la miran de esta manera, escaneando la información y buscando highlights de lo más importante para ellos. Entonces, si sabemos esto, vamos a poder colocar la información importante en los lugares donde nuestros usuarios van a mirar, y de esa manera les vamos a facilitar la vida y no les vamos a exigir que decodifiquen un montón de información que no les va a servir para nada. ¿Se tomarían esta cerveza? Piensen un ratito, y probablemente yo me imagino que la respuesta de muchas personas va a ser que no. Pero en realidad esta sustancia que parece tan ominosa no es ni más ni menos que nuestra querida agua. La razón por la que la pongo de esta manera tan críptica es que nuestros textos tienen que estar escritos en el idioma en que nuestro usuario lo pueda entender, ¿sí? Estamos hablando de accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, pensamos que nos referimos a rampas para personas con sillas de ruedas, o texto alternativo en imágenes de web, y todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien, pero no soluciona un problema. O sea, hay algo más sencillo que se puede hacer para hablar a nuestros usuarios y que nos puedan entender desde
simplemente la palabra, y eso es hablarles en el idioma que entienden. Hay una costumbre muy cool de hablar en inglés, que eso en nuestra comunidad, en que digamos constantemente con documentación en inglés, está muy aceptado, pero por ejemplo, si le estamos hablando a una persona de más de 60 años, que está intentando usar nuestra aplicación para cobrar su jubilación, y no tuvo la misma educación que nosotros, probablemente ese mensaje la deje afuera. Entonces, hablemos siempre en el idioma en que nuestros usuarios hablan, y entendamos a nuestros usuarios para que nuestros mensajes sean eficaces. Para resumir un poco todo lo anterior, y de vuelta, siempre contraten expertos para hacer mensajes mejores y que nuestras interfaces sean efectivas, pero bueno, mientras eso sucede, mientras se actualizan los LinkedIns, dejo 3 principios muy sencillos que nos van a ayudar a que nuestras interfaces sean mejores. Que nuestros mensajes sean útiles, ¿sí? Estos mensajes están tan de moda del estilo de, ups, hubo un error, pueblan la web en todas las direcciones, pero no nos ayudan en nada, no nos dicen qué debo hacer. Hubo un error, buenísimo, ¿qué hago? Cierro la aplicación, reinicio la compu, vendo todo y me voy a vivir a la jungla, no sé qué hacer. La interfaz debería decirme por dónde seguir y qué hacer como usuario para que yo pueda resolver mi problema. Seamos breves, de vuelta, nuestro usuario no tiene todo el tiempo del mundo, está queriendo resolver algo, y si se la ponemos difícil, lo vamos a perder, le vamos a generar un problema, entonces, démosle la información que realmente necesita para resolver el problema que tiene adelante. Y, seamos claros, este ejemplo me encanta porque es súper problemático. ¿Cancelo la suscripción? ¿Acepto? ¿Cancelo? Si la acepto, la cancelo. No entiendo. Seamos claros, que nuestro usuario sepa qué es lo que va a pasar cuando hace una acción. Para enfatizar un poco la fuerza de las palabras, a mí yo me propuse hacer esta presentación usando la menor cantidad posible de imágenes. Terminé usando nada más que 5 imágenes y 244 palabras. Así que bueno, un poco es el mensaje, ¿no? Las palabras forman una parte crucial de nuestras interfaces y de nuestra comunicación. Démosles la atención que merecen y pensemos mucho en cómo vamos a redactar nuestros mensajes para que nuestros usuarios lo entiendan. Si llegaron hasta acá y esto les interesó y les parece que es un buen camino para potenciar sus productos digitales, les recomiendo mucho este libro en el que me basé para generar este material, y que es de industria nacional, y lo pueden conseguir en Argentina y en realidad en toda Latinoamérica también, de diferentes maneras, y es un libro muy completo, muy introductorio, muy fácil de leer, y que les va a servir mucho para todo lo que es UX Writing en español, en una disciplina pensada desde nuestro idioma y desde nuestros zapatos. Así que bueno, esto fue todo, muchas gracias, y como ya dije, no soy un experto, pero les escucho y voy a responder a lo mejor de mi capacidad a todas las preguntas que tengan en el chat de YouTube. ¿Nos escuchás ahí, Alexis? Sí, ahí los oigo. Buenísimo. Bueno, gracias. Yo siempre digo, la gente no lee los mails, Alexis. Siempre lo voy a decir hasta que me vaya. La gente no lee los mails. O sea, ¿por qué no los lee? Bueno, quizás es una buena oportunidad para pensar si estamos escribiendo los mails de una manera correcta, ¿no? Si estamos jerarquizando la información, si estamos diciéndoles lo que quieren saber y demás, ¿no? Bueno, exacto. A ver, les recordamos a todos, si tienen preguntas en el chat, por favor pónganlas ahora en YouTube. Acá, mientras tanto, se armó un poquitito de debate. Yo lo que te quería preguntar es, y esto es algo a ver si vos decís si está bien o está mal. A ver. Más allá de escribir correctamente los mails, es una cuestión de costumbre. Si yo sé que una persona escribe mal los mails, siempre por costumbre le voy a dar menos importancia a esos mails. Ahora, si una persona por lo general jerarquiza mejor, es una cuestión de hábito de lectura más que nada, ¿no? Y en realidad, el hábito, a ver, si una persona escribe siempre mal los mails, pero yo sé que la comunicación que me da es importante, voy a intentar leerlos. Pero lo que va a pasar si está bien jerarquizada y bien redactada la información es que yo voy a gastar menos tiempo. Un mail que me lleva 5 minutos leer, por ahí lo puedo leer en 1 minuto y entender qué es lo que me está queriendo preguntar. Ahí tengo una pregunta. ¿La jerarquía en F es así por factor humano o por cómo la industria fue construyendo las pantallas y el usuario se adaptó? Bueno, en realidad, el patrón de lectura en Occidente se parece más a una Z, ¿no? Por la manera en que leemos en Occidente de izquierda a derecha. Pero la detección del patrón en F viene de un estudio que hizo Nielsen Norman Group, que es, bueno, palabras mayores en todo lo que es interfaces y experiencia de usuario, y detectaron ellos, mediante pruebas empíricas, que la manera en que nos relacionamos con las pantallas es principalmente mediante patrones en F. Pero está basado en un estudio con mapas de calor empírico, ya con la existencia de pantallas, no
no desde un punto de vista tradicional. Espero responder a esa pregunta.